Kamsauch, Imhin Aníbal, in profesión in Achtir, la Jorita Genichakun de Tijochib, Liceo Mixto Ibáñez Casals, y Genon Yachnim Chapal in profesión, licenciado en educación, licenciado en enseñanza de matemática y física. La Jorita que tenía en York, Requirigo Nimach Kashkolila Khan, Ojamay, de gente Asahul Kababal, Katinmitre, Pachil Kayala. Tire pues ahorita repete que el congreso de gente manda con iniciativa de ley que está ley iniciativa de ley 5979 nenche con cascolí las cual correra chapa de gente cuanta creta cree te mata cocho breja animal breja yol de jalili animal timit pero pues te te pasakta kuich kuntir kayor la chikalan chita cristian y marita yocholah kan yal kur kamam kati ortaktir kamam kati de chohatkan siat ka kuntir chushak retik retak limal ohyolo nenskele yakun kashkolin timkahin tehinok aks kirchik nimo santa kre kamam kati esta kitas kitiolo taklahiol tas kit siti gente olota y huili con kit sache era cayolo pero reman iniciativa de ley 5979 que te casa un tiro chocap cayol de Procuraduría General de la Nación de Chareman PGN y chap que la letra que akashlantka kita hace animal ahrili cayol y cayol crede Wire Academia de Lenguas Mayas. Guarda te mamach chocap letak, entonces ka ojos may te hash huel ka yol de chuchkel PGN y prácticamente taski ni mach chocap ka yol. Y la más ka chocap kabejo huel ka derecho wire ni momo lo ka chocap y shaktali pejik ka chocap inta in yohonem la kaskolil in bison kabejo kababal ka representantes Tikanshi Rilikashi Shutetak, the gente Mantaxi Halan Clen, y Maritari Ochcholah de Oki, Kit Pashino Wich Hayol, Kitat Hasachwich, te Tibetacre, país de Guatemala, Tibetacre, un país pluricultural y multilingüe, Tibetacre, y Chapka Timantacre, Tashki Nimochola, Tismachtapo Ashkolil, Tismachtapo Ochiolog, entonces Harris Nentalit Eli. Ya que timber chaweta genenta tilusken que trachoja ka yol trachoja ka banta ogiah mai ogiah ospante ko nunca si se cuini trachoja portartir lo que kama trachoja la hora tat kayakit kita tra sache kayol al contrario ka maher ogniman ka maher cholik nente gente elure manem kaskolile takiata la congreso la hora. Muy buen día para todos los que nos observan por este medio. Mi nombre es Aníbal Silverio Hernández, laboro en el establecimiento Liceo Mixto Ibáñez Casals. Tengo la profesión en licenciado en matemática y física. Pues el día de hoy pues quiero informarles una gran tristeza que tengo en el corazón por la iniciativa de ley 5979 que se está brindando en el Congreso de la República, que prácticamente nos hace ver nosotros de la cultura maya, nos están quitando un derecho que nosotros tenemos, prácticamente es de quitar a nuestra identidad rectora, el cual es la Academia de Lenguas Mayas. Entonces, ella es la encargada de velar por el funcionamiento y el bienestar de la cultura. En este caso, les hablo desde la comunidad de Ispantán. Nosotros nos regimos por parte de la Academia de Lenguas Mayas para ir formándonos y conociendo, en este caso, el idioma y aprender sobre todo parte de nuestra cultura. Y con esta iniciativa de ley, con el 5979, que pretenden quitarle la rectoría a la Academia de Lenguas Mayas y entregárselo a la PGN, prácticamente
es como quitar la mamá de nuestros idiomas. Entonces tenemos nuestra jefa, podríamos decirle en esa parte, nuestra madre, que se encarga de velar que nuestros idiomas puedan llegar en las comunidades. Quizás hay personas que no saben de qué se trata la Academia de Lenguas Mayas, pero el trabajo que tiene es fomentar y sobre todo pues involucrarse en el campo de educación, involucrarse en diferentes campos para que nuestros idiomas puedan llegar a diferentes lugares, y eso es lo que se pretende. Y en el caso de Ispantán hay varios lugares donde se llega el idioma, y gracias a las normativas, a las reglas que emite la Academia de Lenguas Mayas, nosotros pues nos podemos regir en base de ellos, ¿verdad? Entonces es una gran tristeza y pena, porque tenemos a nuestros representantes que ellos nos tienen que informar, en este caso velar por estos derechos que nosotros tenemos, pero más sin embargo están intentando reformar varias leyes en el cual perjudican directamente, en este caso, nuestras comunidades indígenas. Y les digo a todos los que nos observan que luchemos por nuestros derechos, luchemos para que esta iniciativa de ley no pueda seguir funcionando, ya que si nos pasarían a quitar a nuestro rector, en este caso en los idiomas, pues nos están quitando a nuestra mamá, nos van a dejar sin alguien que nos ayude a regir todas estas normativas que se tienen por parte de la Academia de Lenguas Mayas. Si nuestros abuelos, nuestras abuelas lucharon para que ese edificio, para que todo lo que nosotros tengamos, por eso es que se llama Academia de Lenguas, no se llama un instituto ni tampoco es una casa, simplemente es la encargada de velar por nuestros idiomas y por la cultura. Así que yo me despido siempre con una gran tristeza y muestro mi inconformidad ante esta iniciativa de ley. Yo le digo no a la iniciativa de ley 5979. Muchas gracias.